Bienvenidos a su programa Doc Emocional a través de su TV de hoy. El día de hoy hablaremos de un tema súper importante que tiene que ver con el duelo. Seguramente que lo has escuchado a lo largo de tu vida, ya sea porque algún amigo o algún familiar te lo ha dicho, o lo has escuchado en la tele, o incluso tú mismo o misma lo estás viviendo. Aquí lo aclararemos porque es un tema súper importante que necesitamos compartir y necesitamos que ustedes sepan qué es eso que es el duelo y sobre todo dar las recomendaciones para vivirlo de la mejor manera. Verán, yo quisiera compartirles algo. El duelo no necesariamente tiene que ver con la muerte o la pérdida de algún ser querido. Tiene que ver con muchos momentos de la vida. Desde una pérdida del trabajo, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia y estamos viviendo en situaciones complicadas, hasta simplemente la separación de un trabajo, de alguna amistad o directamente la muerte misma. Entonces es importante aclarar que el duelo abarca muchísimas cosas de la vida. Cualquier cambio drástico que genere la pérdida o la separación de una situación, de un evento, de una cosa incluso para tu vida que sea importante, que sea relevante, convoca la palabra duelo. Y entonces esto es muy importante porque a partir de ese momento podemos reflexionar cómo resolver o cómo vivir un duelo saludable y evitar los duelos patológicos. Hace muchos años, una teórica, seguramente la has escuchado, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, hablaba sobre este tema y sobre sus fases. La primera de ellas es la negación. Seguramente que cuando un ser querido se ha muerto, cuando una situación fuerte en tu vida ha separado algo de tu vida, has entrado en este efecto que se llama justo la negación. Y este efecto hace algo muy interesante porque es como el choque del efecto de la situación, de lo que te pasó, de lo que viviste, que tú lo niegas completamente, es decir, no lo reconoces como real. Y esto es peligroso porque muchas personas llegan sufriendo por estas pérdidas y en el momento que ocurre, el duelo justo dice, no, esto no es real, esto es producto de mi fantasía, esto no puede ser, o incluso llegará a mi ser querido que murió, o incluso esta pérdida no ocurrió. Y este proceso, esta fase, justamente se llama negación. Y esto es muy importante que pongamos atención, porque en el momento que aclaremos que esto puede ser vivido de manera adecuada o bien patológica, puede darnos beneficios en los procesos posteriores o incluso mantenernos estancados. Seguramente que si tú reconoces esta situación o este momento en tu vida, es importante que uno, lo reconozcas y dos, sepas que vivirlo es parte de este proceso. El primero, recuerda, la negación. El segundo tiene que ver con un proceso muy interesante porque es la ira, completamente. Quisiera compartirte qué significa esta ira. Cuando tú pasas por el proceso de negación donde dices, bueno, esto no existe o esto no es real, llega este fenómeno que es la ira, el enojo, la molestia de lo vivido ante una situación tan caótica como es la separación, la pérdida de una relación, la muerte de un ser querido, y en ese momento aparece justo la ira, el enojo, el rencor por esa situación que pasó. Ya la reconoces, ya ocurre en tu vida, ya está pasando, ya la sabes cierta, pero es aquí donde aparece justo el enojo, la violencia de la agresión para contra ti mismo e incluso para tus seres queridos. Esto es muy importante aclararlo, es la fase de la aceptación donde dices, ok, ya ocurrió en mi vida y entonces lo que está ocurriendo en mi vida lo tengo que proyectar hacia algo y entonces aparecen estos enojos, este rencor y puedes identificarlo perfecto porque te sientes irritable, irritado con todos o incluso si es algo que está pasando con algún ser querido, lo reconoces como molesto, como violento, como agresivo. Esta es la segunda fase, la ira. Y justamente es el paso. Y hay una tercera fase que tiene que ver con la negociación. Es el momento, el pasaje donde en un principio lo negabas, en un segundo momento estaba la ira y en un tercer momento comienzas a dar cuenta que tiene que ver con negociar qué es lo que está pasando, con trabajar eso que ya diste cuenta que sí existe, que sí te genera violencia, que sí te genera enojo, pero esta tercera fase es la negociación, es decir, el momento donde ese enojo, ese rencor, ese no creer que ocurrió, empieza a tener sentido y empieza a tener significado en tu vida. Estas fases es importante que las vivas. Seguramente si tú estás escuchando esto, puedes reconocerte en alguna de ellas, desde la parte de la negación,
la parte de la ira o incluso en esta otra parte que tiene que ver con la negociación, que es una negociación simbólica, una negociación emocional, donde reconoces que existe, que aparece, que es, pero ya no te empieza a generar molestia o enojo o ira. Ya empieza a haber una especie de fluctuación de entendimiento para tu vida en el momento exacto de tu vida diaria. Esta negociación tiene que ver con reconocerte como un ser vulnerable ante la vida y como un ser que vive pérdidas reales a lo largo de tu vida. Entonces, es esta fase, niegas, hay ira, aparece la negociación y justo en esta negociación tiene que haber un paso importante a la siguiente fase, que es justo la depresión. Esto es muy importante porque uno piensa, bueno, ¿cómo es que después de la negociación puede uno pasar a la parte de una depresión o una sensación de depresión? Lo importante que tienes que reconocer acá es que esa sensación de tristeza, de dolor, de angustia, este temor o esta angustia ya es un significado muy importante en tu vida. Quiere decir justamente que tú ya estás reconociendo que hay dolor en tu vida. La depresión justamente es una fase necesaria a pasar por ella. Si tú reconoces que en tu vida ya estás en el proceso de depresión, que no tiene que ver con la depresión clínica, tiene que ver con este estado de tristeza, de dolor, de reconocimiento del dolor que ha acontecido a partir de la pérdida, para llegar luego a una fase última que se llama aceptación. Recordemos, pasamos de la fase de negación, la fase de ira, la fase después de negociación, depresión y al final de aceptación. Este es el momento final del evento, donde todo ese dolor, donde toda esa ira, donde todas esas emociones que están vueltas locas en uno mismo, comienzan a tener sentido en un momento que se llama o que se ha conocido a lo largo de los años como aceptación. Es el momento final donde comienzas a entender que el proceso de pérdida, la situación de pérdida, lo que has vivido, tiene un sentido y la aceptas. Ya no hay agresión, ya no hay violencia, ya no hay ira, tampoco hay depresión, tristeza, miedo. Hay otro estado de plenitud donde seguramente si tú lo has vivido, lo reconoces como el momento donde dices, es ahora donde quiero empezar una nueva vida, es ahora donde hay momento para dejar atrás las cosas y comenzamos a reconocer que es posible una nueva vida, un nuevo bienestar y nuevas fases para tu vida. Eso que se vivió, seguramente que se puede volver a vivir, pero con mejores herramientas y con mejores cosas para la vida. Es por eso que en este tu espacio Doc Emocional, a través de la TV de hoy, vamos a darte esos tips a lo largo de muchos otros programas para que lleguemos a ese punto, a aceptar que sí, una pérdida genera mucho dolor, mucha agresión, mucha violencia, pero también genera aceptación. Y bueno, así llegamos al fin de esta cápsula a través de tu programa Doc Emocional en tu TV de hoy. Recuerda escribirnos y seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Nos vemos la siguiente semana.